Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Altos funcionarios del gobierno nacional expresaron su respaldo al presidente Petro frente a una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos. El coronel en retiro de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y analista experto en defensa e inteligencia aérea Jorge Ordóñez habla sobre el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y el recrudecimiento de los grupos ilegales en las fronteras con Venezuela. La comunidad en Paraguachón, La Guajira, exigen acciones inmediatas de la fuerza pública ante inseguridad en esta zona fronteriza. El gobierno nacional y las centrales obreras convocaron a plantón nacional en las principales ciudades del país a las 4 de la tarde en defensa de la soberanía nacional. Las tarifas de buses y Transmetro podrían subir. ¿Cómo afectaría este aumento el bolsillo de los atlanticenses? En Noticentro 1 Televisa les contamos. El Grandes Ligas colombianos Giovanni Urshela, figura con Tigres de Cartagena y Selección Colombia, nos habla de sus retos en el 2026. Barranquilla se prepara para recibir al artista BL el sábado de carnaval en el Metro Concierto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televisa en directo desde Barranquilla. Soy Manuela López y los estaré acompañando en esta hora de noticias. Altos funcionarios del gobierno nacional expresaron su respaldo al presidente Gustavo Petro frente a las recientes amenazas del gobierno de Estados Unidos. El pronunciamiento se produjo tras un encuentro en la Casa de Nariño y estuvo dirigido a la comunidad internacional, a organismos multilaterales y a los pueblos del mundo. Ministros, viceministros y directores de entidades del Estado suscribieron un comunicado público en el que rechazaron lo que califican como agresiones reiteradas contra el mandatario Gustavo Petro y la nación colombiana. El mensaje fue liderado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez. Desde el gobierno se afirmó que los señalamientos hechos desde Estados Unidos no tienen fundamento y desconocen el recorrido y los avances de Colombia en política exterior, paz y justicia social. El gobierno sostuvo que estas críticas estarían motivadas por el papel que ha asumido el presidente Petro en escenarios internacionales. La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, del multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática. Rodríguez afirmó que Colombia no responde a este tipo de señalamientos con agravios, sino con un llamado a la verdad, el respeto y la verificación internacional. En esa línea defendió el cambio de enfoque en la política antidrogas, al considerar que una estrategia basada exclusivamente en la fuerza ha demostrado ser ineficaz. La directora del DAPRE indicó que el enfoque adaptado apunta a debilitar los recursos económicos de las organizaciones criminales, priorizar la protección de las personas, promover alternativas a las actividades ilegales y enfrentar las raíces del problema del narcotráfico. Colombia no responde con agravios, ni tampoco con amenazas. Responde con lo que siempre ha reclamado al mundo: la verdad, el respeto y la verificación. Colombia ha aprendido a un costo inmenso que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados. El gobierno invitó a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los países cooperantes a observar directamente la realidad del país y los esfuerzos que adelanta la administración Petro para enfrentar la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social. Invitamos a la movilización de los pueblos, no solo de Colombia, sino también del mundo, en la defensa de la vida, en la defensa de la democracia, en la defensa de la soberanía y el respeto de la autodeterminación de los pueblos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instó a todos los sectores del país a mantener la unidad nacional y a respetar la soberanía, el orden jurídico y las instituciones democráticas. El cumplimiento de su misión constitucional de proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los derechos y las libertades de los ciudadanos. El Ministerio de Defensa Nacional hace un llamado a todos los sectores del país a preservar la cohesión nacional y a promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática. El pronunciamiento quedó consignado en un comunicado oficial y fue divulgado por el gobierno nacional a través de sus canales institucionales. Senadores demócratas de Estados Unidos advirtieron que no existe garantía sobre la ausencia de futuras operaciones militares tras el ataque en Venezuela, denunciando que la administración de Donald Trump no descartó la posibilidad de acciones en países como Colombia o Cuba.
Senadores demócratas expresaron preocupación por la falta de garantías sobre la política militar de la administración del presidente Trump tras el ataque en Venezuela. Durante una reunión con altos funcionarios denunciaron que no se descartaron nuevas operaciones en otros países y calificaron la acción contra Venezuela como ilegal y no autorizada. Los legisladores también manifestaron alarma por recientes amenazas contra Colombia y Cuba y advirtieron que no existe un compromiso claro de evitar nuevos operativos en la región. Pedí garantías de que no estaban planeando operaciones en otros países como Colombia y Cuba y me decepcionó mucho su respuesta. Las advertencias de los demócratas dejan en evidencia que el debate sobre el alcance de la política militar de Estados Unidos sigue abierto en el Congreso mientras crece la incertidumbre regional frente a la posibilidad de nuevas acciones que puedan afectar a otros países de América Latina. Como resultado del cruce de declaraciones entre el presidente Donald Trump y Gustavo Petro, se han encendido alertas en materia de seguridad y defensa regional para analizar los riesgos, los posibles escenarios y las implicaciones estratégicas para el país. A esta hora nos conectamos con Jorge Ordóñez, coronel en retiro de la Fuerza Aeroespacial de Colombia y analista experto en defensa e inteligencia aérea. Bienvenido, coronel. La convocatoria a marchas de hoy liderada por el presidente Gustavo Petro responde más a un mensaje político interno o a un riesgo militar efectivo. Si fuese un riesgo militar, ¿qué tan preparada está Colombia para enfrentar posibles repercusiones en materia de orden público y defensa de la soberanía nacional? Manuela, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Considero que la convocatoria de las marchas por el gobierno nacional para el día de hoy obedecen a un mensaje político interno. Realmente, como tú sabes, la izquierda siempre ha buscado tener un enemigo externo o interno al cual enfrentarse para tener réditos políticos, y esta es la gran oportunidad del presidente Gustavo Petro para validarse como aquel líder político que siempre ha querido ser a nivel interno y pues proyectándose hacia líder regional. En cuanto a la preparación de Colombia para enfrentar una repercusión en materia de orden público, evidentemente en los últimos años y como consecuencia de la política de paz total, las fuerzas militares se han ido diezmando en sus capacidades militares y entrenamiento y también en su accionar debido a las diversas conversaciones de paz que ha establecido el gobierno con todos los grupos al margen de la ley. Y esto puede coartar la capacidad de las fuerzas militares para enfrentar estas amenazas. Es decir, que nos podríamos ver afectados en las regiones donde hay influencias de estos grupos ilegales. ¿Qué riesgos de seguridad se tendrían para Colombia ante la inestabilidad en Venezuela, especialmente en las fronteras con el país vecino? Hay informes de inteligencia e informes de algunos analistas militares y políticos que ya se han estado presentando movimientos de cabecillas y mandos medios del ELN y de la Nueva Marquetalia hacia Colombia, tratando de evitar un posible segundo ataque de parte de los Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Qué sucede? Tanto el ELN como la Segunda Marquetalia siempre han tratado de minar las fronteras, el ELN en el norte, en la parte de Santander, y la Segunda Marquetalia en Arauca y Bichada. Lo que se puede presentar es una disputa interna ya en territorio nacional, puesto que tanto Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, ELN y Segunda Marquetalia van a querer seguir manteniendo rutas o aumentar las rutas de narcotráfico hacia el exterior y el dominio en ciertas regiones fronterizas para permitir este negocio que es bastante rentable para ellos y que evidentemente no van a querer dejar. ¿Podría esta situación provocar el reacomodo o desplazamiento de grupos armados ilegales hacia el territorio colombiano? ¿Y esto qué implica para la seguridad de nuestro país? El gobierno de Colombia y las fuerzas militares han desplazado 30.000 hombres hacia la frontera para prevenir una posible traslado tanto de ciudadanos venezolanos como de estos grupos ilegales a la frontera. Sin embargo, quiero hacer énfasis en que las fuerzas militares han ido perdiendo sus capacidades operacionales como consecuencia de las mismas políticas de gobierno. Entonces, la presión de estos grupos de estos grupos ilegales por controlar territorio va a ir en aumento
y la falencia de las fuerzas militares para controlarlos se va a hacer evidente. Esperemos que nuestras fuerzas militares recuperen estas capacidades prontamente y que el gobierno nacional pueda establecer unas políticas claras con la negociación de paz dentro de la paz total, para que las fuerzas militares tengan claridad de cómo actuar en terreno y hacer más efectiva la defensa de nuestra población. Gracias, coronel Ordóñez, por acompañarnos hoy en Noticentro 1 Televisa. En Barranquilla, los ciudadanos nos hablaron sobre su posición referente a una posible incursión militar en Colombia por parte de Estados Unidos, tal como se dio en el país de Venezuela. Eso fue lo que nos respondieron. Comerciantes de distintos sectores de Barranquilla expresaron su opinión ante la posibilidad de que una situación similar a la registrada en el vecino país pudiera presentarse en Colombia. El contexto es diferente. Debido a la polarización, más que todo el personal que está en contra, sí apoyaría una invasión aquí, lo que no debe ser, porque eso no es patriotismo. Entonces, el Centro Democrático y todos sus secuaces contribuyen a que sea una invasión para ellos salir favorecidos. Las opiniones estuvieron divididas. Algunos ciudadanos manifestaron estar a favor de una eventual intervención, mientras otros expresaron su desacuerdo frente a este escenario. Me parece bien si lo pueden hacer porque de verdad, la política por todos lados, mejor dicho, es corrupción por todos lados. Por otro lado, hubo barranquilleros que manifestaron su preocupación y rechazo ante las posibles consecuencias que enfrentarían en dicho escenario. La verdad es que no estaría de acuerdo que vinieran acá a Colombia a hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, porque Colombia no es un país delincuente, Colombia es un país muy creyente y que no está en condiciones de recibir esto. Las opiniones recogidas evidencian posiciones diversas entre los ciudadanos. Mientras el debate continúa, se mantienen atentos a los acontecimientos que se desarrollan en la región. El presidente Gustavo Petro le hizo un llamado a los colombianos a salir a todas las plazas públicas del país tras las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante una posible incursión militar en Colombia. El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X frente a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se planteó la posibilidad de una intervención militar en Colombia. El mandatario colombiano rechazó estas afirmaciones y aseguró que representan una amenaza a la soberanía nacional. Toda la cúpula del gobierno se reúne para mostrar su unidad en defensa del presidente y del principio sagrado de la soberanía nacional, para el que dice que las autoridades van por un lado y yo voy por otro. En política antinarcóticos hay unidad férrea. A través de este mensaje, el jefe de Estado también hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier advertencia de intervención extranjera. Las declaraciones del presidente estadounidense fueron entregadas durante una conversación informal con periodistas de medios internacionales a bordo del avión presidencial Ice for One. Yo estaré en la Plaza de Bolívar de Bogotá a las 4 p.m. El presidente aseguró que el gobierno se mantiene unido respaldando la defensa de la soberanía nacional. Organizaciones obreras, sindicales y sociales convocaron a un plantón en el Paseo Bolívar de Barranquilla en respaldo a la soberanía de los pueblos y en rechazo a una eventual intervención de Estados Unidos tras los recientes acontecimientos en Venezuela. La jornada de movilización contará con la participación de centrales sindicales, asociaciones de educadores y organizaciones sociales del Atlántico, que se darán cita en el sector de la Estatua del Libertador como parte de una agenda de expresión ciudadana promovida en varias regiones del país. Según los organizadores, durante el plantón se desarrollarán actos simbólicos, espacios de reflexión colectiva y encuentros entre distintos sectores sociales con el objetivo de fijar una postura frente a los temas relacionados con la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y las relaciones internacionales en América Latina. La Central Unitaria de Trabajadores se hace partícipe de la convocatoria que en este momento hace el presidente de la República, Gustavo Petro, para que el pueblo colombiano, absolutamente todo, el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 4 de la tarde en todas las plazas públicas, hagamos presencia para defender la soberanía y la democracia en Colombia frente a los anuncios de invasión militar en Colombia y contra
las agresiones que ha hecho al presidente Gustavo Petro. Los convocantes señalaron que la actividad se realizará de manera pacífica y con acompañamiento de la fuerza pública. Asimismo, indicaron que este encuentro hace parte de una cadena de concentraciones impulsadas por movimientos sociales que buscan generar debate público y participación ciudadana frente al contexto político regional. La comunidad de Paraguachón en La Guajira exige más presencia de la fuerza pública ante la inseguridad que están viviendo y que puede verse agravada por la problemática en Venezuela. Carlos Bulanos tiene los detalles. La comunidad del corregimiento de Paraguachón vive en una situación muy compleja. La falta de servicios públicos y seguridad en las vías y en el propio corregimiento son situaciones que afectan a todo el corregimiento. Sí, porque es que bueno, con la nueva institución de Venezuela no se sabe cómo va a quedar esta situación aquí. Y tenemos la inseguridad que tenemos aquí, que no tenemos fuerza militar, no tenemos presencia militar, que debe estar la presencia militar aquí, siendo frontera Colombia, primera entrada de Colombia, tiene que estar el ejército, la policía, y no tenemos nada de seguridad aquí en la frontera. No, sí, tenemos la problemática de la seguridad y que ha sido de todos los tiempos. Ustedes hoy han llegado acá y lo que se pide es que ustedes como voceros y que están más cerca de los que gobiernan acá, que nos proporcionen algo de seguridad, eso es todo. Un grupo de líderes sociales visitaron el cordón fronterizo con el objetivo de llamar la atención del gobierno nacional y departamental para que le pongan la lupa y tomen acciones ante las diferentes necesidades que afronta Paraguachón en La Guajira. Todo lo que pasa allá repercute acá. Por eso desde esta frontera hoy le hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes de nuestro país a que de manera urgente activen los protocolos, los planes de contingencia, los comités de crisis y en general todas las acciones que estén orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta institucional, porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros. Venimos haciendo un recorrido, hablando con las personas de acá de Paraguachón y nos encontramos con una realidad y es que no existe presencia del Estado, una presencia que dé solución a esta problemática que es real y que viene de años. Claro que sí, nosotros como municipio fronterizo y como nuestra esencia es acoger a nuestros hermanos venezolanos, pues vamos a acoger a quienes lo necesiten. Sin embargo, exigimos la presencia real y efectiva del Estado. Los cambistas de divisas, los que comercian, los que transportan, y todos han coincidido en algo, y es que la inseguridad está matando Paraguachón, está acabando con el poco comercio que tiene Paraguachón y de pronto con la poca ocupación laboral que puede existir aquí, que además hay que decirlo, no hay empleo. Nosotros estamos hoy queriendo constatar las condiciones reales en que se está viviendo a partir de la situación tan compleja que ya sabemos está sucediendo en Venezuela. Desde el puesto de mando unificado, orientado por el alcalde municipal de Maicao, se viene haciendo seguimiento a este factor importante como es la seguridad, pero la comunidad pide más presencia de la fuerza pública. Desde Paraguachón, zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, Carlos Bula, Noticentro 1 Televista. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que ningún, abro y cierro comillas, agente externo gobierna el país y advirtió a quienes la amenacen que su destino lo decide solo Dios. En medio del reacomodo del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez envió un mensaje directo a la comunidad internacional y a quienes según ella buscan presionar o influir sobre su gobierno. Rodríguez aseguró que el mando del país se ejerce exclusivamente desde Caracas y rechazó cualquier versión sobre una conducción extranjera de los asuntos internos venezolanos. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Es su gobierno constitucional. Es el poder popular consolidado. La mandataria también lanzó una advertencia a quienes la amenacen o pretendan condicionar el rumbo político del país al afirmar que su futuro no depende de presiones externas ni de decisiones tomadas fuera del territorio nacional. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo.
Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Delcy Rodríguez también decretó 7 días de duelo nacional por los jóvenes que murieron durante los hechos ocurridos en medio del operativo de Estados Unidos. He tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento. Estas declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión diplomática con Estados Unidos y otros gobiernos, mientras continúan las reacciones internacionales por el proceso judicial contra Nicolás Maduro en Nueva York y la transición interna en el poder venezolano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, afirmó que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente, por lo que, según él, no puede ser arrestado ni enjuiciado por tribunales extranjeros. La Fiscalía venezolana salió en defensa del estatus jurídico de Nicolás Maduro en medio del proceso que enfrenta en Estados Unidos tras su captura y traslado a un tribunal en Nueva York. El fiscal general Tarek William Saab sostuvo que el ordenamiento legal venezolano y los principios del derecho internacional protegen al jefe de Estado frente a acciones judiciales fuera del país. Bajo el derecho internacional consuetudinario ratificado por la Corte Internacional de Justicia, los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Eso significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros, incluso así vayan a inventarle cualquier falso positivo. El fiscal general calificó la operación que permitió la detención de Maduro como una violación al derecho internacional y un acto de fuerza que vulnera la soberanía venezolana. La operación militar que se ejecutó, ataques ante el territorio nacional sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas, que ya hemos visto el día de ayer se pronunció casi de manera unánime. El funcionario también cuestionó la competencia de la justicia estadounidense para adelantar el proceso y advirtió que Venezuela no reconoce validez legal a decisiones adoptadas por tribunales extranjeros contra sus autoridades. Estados Unidos anunció un plan para recibir millones de barriles de petróleo venezolano, una iniciativa que ya genera reacciones, mientras Colombia advirtió que la medida podría distorsionar el mercado y afectar los precios internacionales. El gobierno de Estados Unidos anunció que está avanzando en un esquema para recibir crudo venezolano en el marco de la reconfiguración política que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. La propuesta que surge desde Washington plantea que parte de la producción petrolera del país sudamericano sea canalizado hacia el mercado estadounidense bajo supervisión del gobierno norteamericano. Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y sancionado a los Estados Unidos de América. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos. El presidente Trump dijo que ordenó al secretario de Energía ejecutar de inmediato el plan para trasladar el petróleo venezolano a puertos estadounidenses. Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Será transportado en barcos de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, advirtió que el anuncio de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano puede distorsionar el mercado y afectar economías como la colombiana por la alteración de precios. Lo que va a hacer es una distorsión en el mercado, empiezan a verse cómo empiezan a caer las acciones de algunas petroleras, a subir otras, en fin, porque va a haber un acaparamiento de petróleo que no es de ellos, es de los venezolanos en este caso en particular. Y obviamente al haber acaparamiento del petróleo, distorsiona los precios del petróleo, incidiendo en países que dependen
de los ingresos del petróleo como el nuestro. Entonces, habrá que ver cuál es el comportamiento del mercado petrolero a partir de mañana, producto de esta decisión. El planteamiento ha generado impacto inmediato en los mercados energéticos y en el escenario político regional al tratarse de una de las mayores transferencias de crudo venezolano hacia Estados Unidos en años recientes. Estados Unidos anunció la incautación de una embarcación petrolera vinculada a Venezuela después de una larga persecución por el Atlántico en una operación de la Guardia Costera y fuerzas estadounidenses contra embarcaciones sancionadas por transportar crudo en violación de las sanciones internacionales. Las autoridades marítimas estadounidenses interceptaron en alta mar una embarcación señalada de transportar crudo venezolano de forma irregular en el marco del reforzamiento de las sanciones contra el sector energético del país suramericano. El buque, que operaba bajo distintos nombres y banderas para evadir controles, era seguido desde hace varias semanas por la Guardia Costera de Estados Unidos y otras agencias federales hasta que finalmente fue abordado e incautado. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con el Departamento de Guerra, anunciaron hoy la incautación del MV Vela 1 por violaciones a las sanciones estadounidenses. El buque fue incautado en el Atlántico Norte en virtud de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, tras ser rastreado por la USCGC Monroe. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el cierre del DICOI, el Centro de Detención y Torturas del régimen chavista en Caracas, Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que durante el gobierno de Nicolás Maduro funcionó un centro de torturas en Caracas, el cual estaría siendo cerrado tras los recientes cambios políticos en Venezuela. Según el mandatario, esta acción haría parte de las medidas adoptadas luego de la intervención estadounidense. Las declaraciones fueron entregadas durante un encuentro con legisladores republicanos, donde Trump también defendió la operación que derivó en la captura de Maduro y afirmó que estos hechos evidencian presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el antiguo régimen. Maduro es un tipo violento, mató a millones de personas y tenían un centro de torturas en el centro de Caracas que será cerrado. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información. Estamos en directo desde Barranquilla. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información de la región, un juez penal del circuito de Cartagena condenó a más de 44 años de prisión a un patrullero de la Policía Nacional por el homicidio de un joven futbolista ocurrido en agosto del 2020. Otros dos uniformados también fueron sentenciados por encubrir el crimen mediante reportes oficiales falsos. Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto del 2020 en el barrio San Francisco de Cartagena, cuando 3 patrulleros agredieron a un adolescente que no les brindó información precisa sobre los horarios de un lavadero de carros. El joven integrante de una escuela de fútbol en Cali, que se encontraba temporalmente en la ciudad, huyó del lugar para evitar la agresión. Las pruebas presentadas por la Fiscalía permitieron que fuera sentenciado a 44 años y 2 meses de prisión el patrullero de la Policía Nacional Octavio Darío Porras Vides por su responsabilidad en el homicidio de un joven futbolista en hechos ocurridos el 24 de agosto de 2020 en Cartagena. Durante la persecución, uno de los uniformados, identificado como Octavio Darío Porras Vides, le disparó en el abdomen con su arma de dotación. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde posteriormente falleció. La investigación determinó que los otros 2 policías implicados alteraron los informes oficiales para encubrir el homicidio. El caso se convirtió en un precedente judicial frente a hechos de abusos de autoridad.
Tras el levantamiento de las talanqueras en el peaje de Sabana Grande, conductores han denunciado presuntos cobros ilegales por parte de personas que al parecer estarían vinculadas al movimiento No Más Peaje. La situación quedó registrada en videos difundidos en redes sociales y ya genera rechazo de usuarios y gremios del sector. En las imágenes observa varios hombres ubicados en el peaje de Sabana Grande recibiendo dinero de los conductores a cambio de permitirles el paso sin que estos cancelen la tarifa oficial. Según las denuncias, los cobros se estarían realizando de manera irregular aprovechando el levantamiento de las talanqueras. La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte se ha pronunciado en rechazo a estos actos. Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, reiteramos que la infraestructura vial es un bien público que no puede ser objeto de vandalismo ni de ninguna práctica ilegal por parte de terceros que pretenden realizar cobros no autorizados, dado que el recaudo de los peajes corresponde exclusivamente a las entidades competentes y legalmente autorizadas. Cualquier manifestación de la ciudadana debe desarrollarse dentro del marco institucional, sin afectar los derechos de los usuarios ni poner en riesgo su integridad. Este tipo de prácticas, señalando que no corresponden a las manifestaciones ciudadanas que durante años reclamaron el desmonte de los peajes en este corredor vial del Atlántico. Este peaje hace parte de la concesión autopista del Caribe, cuyo contrato fue terminado de manera anticipada tras los constantes bloqueos y protestas registradas durante la operación del corredor de carga Barranquilla-Cartagena, especialmente sobre la vía del Actualmente, parte de 70.000 hasta el 16 de enero, la cifra aumenta a 90.000 visitantes. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. En IFX, cuando ocurre, ya lo resolvimos. Nos anticipamos a las amenazas digitales. Conoce cómo en www.ifxnetworks.com. Regresamos con Noticentro 1 Televista. Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Gracias por continuar con nosotros. En un momento en que la libertad de prensa vuelve a estar en el centro del debate regional, especialmente por la coyuntura que vive Venezuela, hoy conversamos con Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo, una de las voces más autorizadas del periodismo iberoamericano. Con él analizamos el papel de la prensa en tiempos de presión política, desinformación y crisis democrática. Jaime, bienvenido a Noticentro 1 Televisa. Gracias, Blanca, encantado. Bueno, es imposible no hablar de periodismo en esta coyuntura, en el país y en lo que está ocurriendo en nuestro país vecino, en Venezuela. ¿Qué decir del oficio, del trabajo arduo, riguroso que tenemos que hacer los periodistas en medio de lo que ocurre? Lo primero es la complejidad. Son hechos que no son sencillos de explicar y de interpretar. Y creo que necesitamos fortalecer esas capacidades de los periodistas. Lo segundo, hablar de los riesgos. Hay riesgos de orden político, de seguridad personal y hay un riesgo creciente que es precisamente el tema de cómo la polarización afecta el trabajo periodístico, porque son sociedades muy divididas. Estos temas nos hacen ir unos contra otros. Y finalmente diría yo, hay un problema muy mayor, pero que al mismo tiempo es una oportunidad para el periodismo, que es la desinformación. La desinformación es el arma que usan muchos de los jugadores, digamos, de estos temas. Entonces, por ejemplo, para decirlo con claridad, no sabemos quién dice la verdad en muchas de las cosas, no sabemos. El presidente Trump acusa a nuestro presidente de ser un narcotraficante, sabemos que no es así, pero ese es un argumento que están usando. Entonces yo creo que necesitamos preparar a los periodistas fuertemente para trabajar más los temas de desinformación, pero al mismo tiempo reconozcamos que es una oportunidad para que el periodismo le muestre a la gente qué es cierto y qué no es cierto. ¿Cómo garantizar, Jaime, que efectivamente nosotros desde nuestro rol podamos contribuir precisamente a que las nuevas generaciones, a que nuestras audiencias generen criterio frente a todo este mar de información?
No podemos garantizarlo si es que nos atenemos al término, porque la economía de los medios no está ayudando, porque la democracia está en declive, porque la credibilidad afecta a todas las instituciones, incluido el periodismo. ¿Qué nos quedan? Nos quedan los periodistas como tú, Blanca, o los periodistas, tantos colegas, reporteros, que están sobre el terreno, que están luchando por hacer su trabajo, por conseguir la información, pero que además tienen que hacer un enorme esfuerzo para presentarla de una manera completa y cuidadosa y exacta, porque están siendo todo el tiempo cuestionados y vigilados por cualquier error que se pueda cometer. Nos quedan los periodistas. Todo lo demás en este momento conspira contra el papel del periodismo, y un gran reto es precisamente el de la construcción de confianza y ayudar a la gente, especialmente a las nuevas generaciones, a entender qué es el periodismo, porque las nuevas generaciones están saturadas de contenidos y de propaganda, todo lo que circula en redes sociales. Distinguir el periodismo en el papel que le corresponde, en el valor agregado que genera, en ese papel, digamos, de dar una visión independiente de los hechos, es algo que no es fácil muchas veces ante la competencia de atención que generan otros contenidos y otros factores, incluidos la inteligencia artificial. A eso iba, Jaime. Además, súmale la era de la inteligencia artificial y muchos adentrándonos apenas en el buen uso de la inteligencia artificial como herramienta, y ahí la fundación es clave, acompañando precisamente a las nuevas generaciones. Háblanos un poquito de eso. La inteligencia artificial es una herramienta útil, pero es una herramienta que no reemplaza ni el criterio editorial ni da garantías de calidad periodística, pero sin duda facilita y acorta procesos. Pero segundo, la inteligencia artificial puede crear el espejismo de que realmente resuelve necesidades informativas, y no es así. La inteligencia artificial puede ser una fuente muy buena, pero si se limita a ser la única fuente, como ocurre ya cada vez más, evidentemente en el uso diario que mucha gente hace de ella, pues estamos ante un espejismo, y un espejismo que además tiene el factor de la claudicación de facultades cognitivas para que la inteligencia artificial haga todo. Y tercero, tenemos que reconocer que tanto la inteligencia artificial como las plataformas son ante todo unas máquinas para captar nuestros datos personales, para mantenernos conectados a unos determinados contenidos, porque todo eso es un gran negocio. Y son máquinas que no son neutrales, son máquinas que tienen algoritmos, que vienen con diseños, con códigos, que tienen sesgos y que tienen intereses comerciales, que son los mismos intereses comerciales y políticos de sus dueños. Entonces yo creo que lo que nos corresponde también es educar a las nuevas generaciones para desarrollar una actitud de utilización crítica de la inteligencia artificial. Yo siempre digo, Jaime, que el periodismo no morirá mientras hayan equipos que no se rindan, y las nuevas generaciones, hay muchos con la misma pasión que tengo yo, que tenemos muchos periodistas haciendo este trabajo. ¿Hay forma de acompañarlos para efectivamente trasladarlos a ese buen ejercicio? Claro, Blanca, ese es el papel que se propone la fundación creada por Gabriel García Márquez, que es la Fundación Gabo, que dirijo. Llevamos 30 años de trabajo continuo, no solo en Colombia, sino en el mundo iberoamericano, y lo hacemos a través de la formación del Festival Gabo que cada año hacemos, de los premios de periodismo, y claramente la capacidad de inspiración que tiene alguien como nuestro fundador, como Gabriel García Márquez, que fue un contador de historias formidable, no solo en el campo de la literatura y del cine, sino sobre todo del periodismo. Allí hizo una carrera desde reportero raso hasta propietario de medios, y en ese camino lo escribió muchísimo. Toda su obra periodística compilada es prácticamente la misma extensión impresa que sus novelas y cuentos, y lo hizo además con un estilo, con un sabor, entonces Gabo además nos dio unos valores muy claros alrededor de la independencia, del espíritu crítico, del compromiso con los derechos humanos, con la justicia social, con la autonomía política y cultural de América Latina. Y todo eso es lo que la Fundación moviliza a través de sus trabajos con periodistas, con jóvenes, y también lo que estamos haciendo hoy en día en el campo del turismo cultural,
en Cartagena y en otras partes, porque nos aproximamos además a un momento importante que es la conmemoración del centenario del natalicio de Gabriel García Márquez. Y queremos, pues, allí jugar un papel, que es lo que nos han pedido sus hijos Rodrigo y Gonzalo, un papel movilizador, promotor, creativo en relación a esa conmemoración. Jaime, un placer, un gusto. Con mucho gusto. Haberte tenido aquí en Noticentro 1. Muchas gracias. Encantadísimo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, con lo mejor del deporte. Una de las figuras de la Liga del Béisbol Profesional Colombiano es el Grandes Ligas cartagenero Giovanni Urshela. Juan Carlos Rebollo lo tiene como invitado en la Heroica. Juan, bienvenido. Buenas tardes. Estoy con Giovanni Urshela, uno de los grandes jugadores de la selección colombiana de béisbol, que ya está pensando en el próximo Clásico Mundial con sede en Puerto Rico. Giovanni, ¿cuáles son los propósitos del año 2026? Bienvenido. Bueno, gracias Juanca. Bueno, preparándonos desde ahora con los Tigres y bueno, preparando para ese clásico que se avecina. Ya pronto estaremos con la selección colombiana. Sí, Puerto Rico, durísimo, Cuba, Panamá. Son grandes selecciones. Sí, claro, Canadá tan dura, va a estar muy duro este año, hay muchos jugadores que van a estar participando y esperemos que hagamos un buen papel. En lo personal, ¿cómo estás? Muy bien, saludable, que es lo importante, y trabajando aquí ahora en el béisbol colombiano. ¿Qué se viene para tu futuro? Estamos esperando a ver a dónde me voy, así que estamos en eso. Bueno, éxitos y que los Tigres sean campeones y que también esté con la selección. Gracias. Giovanni Urshela, estandarte de la selección colombiana, tercera base, pensando en lo que va a ser el Clásico Mundial de Béisbol a comienzos del mes de marzo. El 6, Colombia estará enfrentando a Puerto Rico en San Juan, desde el estadio Parque de Pelota 11 de noviembre. Soy Juan Carlos Rebollo para Noticentro 1 Televista. Y en el próximo Mundial de Fútbol se van a batir varias marcas por la gran cantidad de selecciones participantes. Este será el primer Mundial de Balompié que contará con 48 selecciones participantes, además el único que tendrá 3 países sedes, México, Estados Unidos y Canadá. En total se jugarán 104 partidos con un formato especial de 16avos de final. México se convierte en el primero en organizar 3 citas orbitales, siendo el Estadio Azteca el escenario principal desde 1970, 1986 y ahora en el 2026. Este será el mundial con mayores distancias entre sedes. Curazao se convierte en el país más pequeño en clasificar. Además de los isleños, también debutarán Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán. Esta será la versión 23 de la Copa Mundo, disputada en 96 años. El portentoso Mundial de Fútbol 2026 se iniciará el jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio. Y el boxeo colombiano tendrá varios retos en este 2026 a nivel internacional. Alberto Torres, presidente de la federación, destaca los proyectos. Bueno, el 2026 es un año en el cual tendremos bastante actividad, tanto nacional como internacional. Tendremos 5 campeonatos nacionales, entre los cuales serán 2 élites clasificatorios a los Juegos Nacionales del próximo año. Igualmente tendremos un campeonato nacional juvenil, uno junior y uno infantil. En el campo internacional tenemos los Juegos Suramericanos de la Juventud que van a ser en Panamá, tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud que van a ser en Dakar, tenemos clasificatorios de los Juegos Olímpicos de la Juventud, tenemos Juegos Centroamericanos y tendremos Juegos Suramericanos. Igualmente tenemos un campeonato continental, entonces vamos a tener bastante actividad internacional y nacional, en el cual nuestros deportistas estarán subiendo su nivel con miras a los Juegos Olímpicos de 2028. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas. Ya volvemos con Noticentro 1 Televista. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Nueva York, el pan hecho con amor. El Caribe es la ventana de Colombia al mundo. Conéctate con Noticentro 1 Televista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 Televista. Desde Barranquilla estamos en directo. Soy Blanca Sánchez y los estaré acompañando durante la siguiente hora de noticias. Porque cada rincón del Caribe tiene algo que contar. Acompáñanos y descubre las noticias que hacen del Caribe un lugar extraordinario.
Noticentro 1 Televista, el primer noticiero nacional emitido desde las regiones, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Regresamos con Noticentro 1 Televista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Juliana Scorsi y me encanta saludarlos y darle la bienvenida a todas las novedades de la cultura caribe. Barranquilla se prepara para recibir el sábado de carnaval en el Metro Concierto al artista Vele, quien recibirá durante su show el Super Congo de Oro. El Carnaval de Barranquilla continúa sumando motivos de celebración este 2026, con la confirmación oficial del cantante BL como protagonista el 14 de febrero en el Estadio Romelio Martínez. El anuncio lo hizo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en una videollamada con el artista, en la que resaltó el impacto musical que ha tenido BL tras un año lleno de éxitos, posicionándolo como uno de los talentos más influyentes del Afrobeat a nivel nacional e internacional. Sí, pega, pedirte el nombre de todos los barranquilleros, que este 14, sábado de carnaval, ese Romelio, imagínate tú, el man... oficial, ¿qué? Vamos a dar la fecha así, ¿no? Ya nomás estaba esperando que me dijeran qué día. 14, sábado de carnaval, de la Batalla de Flores, nos vamos para allá. Pues sabroso, ya mando a preparar el sancocho desde ya. La confirmación de BL como figura central de este espectáculo musical no solo celebra su trayectoria emergente, sino que también pone de manifiesto la importancia de la cultura local en eventos de talla nacional. Con miles de espectadores esperados y un ambiente cargado de tradición y ritmo, este Metroconcierto se perfila como uno de los puntos altos de los eventos del Carnaval de Barranquilla. Muy bien, hasta aquí esta emisión de Noticentro 1 Televista en directo desde Barranquilla. Feliz tarde. Desde Barranquilla, Noticentro 1 Televista, la información de la región Caribe colombiana, contada por sus protagonistas.